Bueno, ante todo, estamos frente a una temática que es de conocimiento de muchos y sobre todo por la influencia que ha tenido en estos últimos años la temática de los armónicos en los sistemas eléctricos. Es importante que cuando se habla de soluciones de poder manejar los armónicos, no va hacia una tecnología en específico de construcción del transformador. O sea, los transformadores se pueden diseñar para trabajar con factor K, tanto secos como resina, como transformadores embebidos en aceite. Por eso, aunque esa fue la idea de un inicio, vamos a abordar el comportamiento general de un transformador como equipo dentro de una red contaminada en armónicos. Y para eso, primero lo que vamos a ver es armónicos en transformadores. Se plantea que dentro de las componentes más importantes de los sistemas eléctricos, como vimos en la conferencia anterior, se encuentran los transformadores de potencia, cuya eficiencia se ve afectada por los problemas de la calidad de energía presente en las redes eléctricas. O sea, el transformador es el elemento que enlaza o adecua los niveles de tensión que se requieren en un punto determinado. Ahora, uno de los problemas al que son sensibles los transformadores es a la circulación de corrientes no sinusoidales por sus devanados cuando alimentan cargas no lineales. Si ven a la derecha hay una respuesta en tiempo de los armónicos viéndose en la que está en azul intenso la componente de armónico fundamental, y después la magenta, el tercer armónico, y la amarilla en quinto armónico. El resultante de la suma de Fourier de todas estas componentes es esa onda en color claro azul, donde se ve la deformación de valles y picos en el semiciclo de cada onda. Esto produce un incremento en las pérdidas y por tanto en la temperatura de trabajo que tienen los esfuerzos del aislamiento, y a la reducción de la vida útil y la capacidad de entrega de potencia activa, ¿no? y a partir de la potencia aparente del transformador. Para estos casos, la norma ANSI IEEE C57110 permite determinar la reducción de la capacidad y la corriente permisible del transformador ante cargas no lineales. Ahora bien, uno de los temas que se abordan en las asignaturas de pregrado en ingeniería es la operación del transformador en vacío. Si leemos estas imágenes que aparecen acá, se observa cómo para una tensión sinusoidal o senoidal de tensión, la corriente en vacío es no sinusoidal, es decir, que tiene contenido de armónico. Aquí se muestra la corriente en el extremo izquierdo, la corriente de vacío con respecto al tiempo, muestra una onda acampanada en el supuesto que el flujo magnético en el núcleo está por encima del codo de la imantación o emanación o zona de saturación. Si recuerdan, la característica de vacío está compuesta por la primera zona, que es la zona lineal, ¿no? La segunda zona, que es la zona del codo de saturación, y por último la parte que es proporcional pero hacia el codo de saturación, donde para variaciones de la corriente el flujo no tiene la misma proporción. Entonces, en esencia, aquí se muestra cómo un transformador en vacío, ya la forma de onda, dependiendo de la zona de la curva donde usted opere, puede presentar una forma acampanada que es la componente del tercer armónico en vacío. Entonces, si adicionalmente a esto le consideramos las cargas no lineales, ya entonces es que empieza el sacrificio de qué potencia se está entregando al consumidor. Ahora bien, factor K
es expresado en corriente por unidad, donde este valor considera las armónicas tales como la tercera, la quinta y superiores, y estas armónicas producen pérdidas en forma de calor y son originadas por las cargas no lineales. El factor K es un indicador que permite estimar la capacidad que se tiene en el transformador para soportar los efectos térmicos producidos por las armónicas. Si recordamos de la conferencia que habíamos visto, los materiales aislantes tienen una temperatura, ¿no?, para la cual garantizan sus características de material aislante, y cuando las temperaturas se superan se pueden producir entonces el daño del aislamiento y por consecuencia la destrucción del transformador. Ahora, dentro de las cargas no lineales que venimos hablando podemos encontrar hornos de inducción, variadores de velocidad de motores, rectificadores, inversores, sistemas de alimentación ininterrumpidas hay. Por lo tanto, de esos, todos están presentes en cualquier instalación en la actualidad. Ahora, ¿qué consideraciones se tienen a la hora de hablar del tema del factor K? Como concepto de seguridad, este factor tiene el calentamiento de la bobina debido a la existencia de una carga no lineal en los enrollados. La segunda es el dimensionamiento del conductor neutro secundario para la consideración de las armónicas de orden impar. Y aquí vienen, recordando lo vimos en la conferencia anterior, la tabla de clases de aislamientos térmicos más frecuentes, el F, el H y el C. Ahora bien, cuando hablamos de la temática del transformador, tenemos que ir a cuáles son las generalidades del transformador operando bajo estas condiciones. El transformador es un elemento particular e importante en la red eléctrica, como ya hemos mencionado. Es necesario protegerlo eficazmente contra todos los efectos susceptibles a dañarlo, ya sean de origen interno o externo. Los principales defectos que se pueden encontrar son sobrecargas, cortocircuitos, ya sean internos o externos, defectos de tierra, de puesta a tierra, y el sobreflujo, o lo que sería trabajar en una zona de la característica de magnetización del material. Ahora, hablemos un detalle sobre la sobrecarga. Las sobrecargas pueden ser debidas al aumento del número de cargas alimentadas simultáneamente o al aumento de la potencia que absorbe una o varias de las cargas, o sea, arranques o equipos, por ejemplo, hornos de inducción, etc. Se traduce por una sobreintensidad de larga duración que provoca una elevación de la temperatura perjudicial para la estabilidad de los aislamientos y el tiempo de vida útil del transformador, provocando incendios. Una sobrecarga, recuerden que no es un cortocircuito. La sobrecarga es en régimen permanente. La corriente, debido a la demanda de los equipos, se mantiene en valores elevados, pero en un periodo de tiempo que hace que se debiliten los materiales aislantes, y al ponerse ya sea entre espira o entre capas, ahí se puede producir ya el salto y vencer la rigidez dieléctrica del material. Ahora, en cortocircuito, el cortocircuito puede ser de dos orígenes, o interno en el transformador, o sea, una falla del transformador, o externo. El interno se trata de una falla entre los conductores de fases diferentes o de un defecto entre las espiras en un mismo enrollamiento. Como vimos en la construcción del transformador, es de vital importancia reforzar el aislamiento en aquellos puntos que, producto a la fabricación, como las cabezas de bobina, se puede dañar o quebrar el aislamiento. El arco eléctrico degrada el arrollamiento del transformador y puede conducir a su destrucción. Un cortocircuito violento provoca daños muy importantes que pueden destruir los devanados. Por ejemplo, ahí se muestra en la imagen de la derecha un salto, o sea, un cortocircuito en la zona superior
de la bobina. Eso muchas veces, cuando no se respeta inclusive la distancia entre la bobina y el yugo o el cabezal que tranca el transformador, se pueden producir saltos de ese tipo. Entonces es muy importante a la hora del diseño de un transformador valorar primero las distancias que hay entre la bobina y el yugo, entre la bobina y el tanque, para que no se produzca un salto que genere un cortocircuito. El cortocircuito externo se trata de un efecto entre fases en las conexiones externas del transformador. La corriente de cortocircuito provoca dentro del transformador esfuerzos dinámicos y solicitaciones térmicas susceptibles a afectar los arrollamientos. Esto es importante que se entienda que un cortocircuito en el exterior de los terminales de transformador genera internamente una evolución de aumento de temperatura y esfuerzos electrodinámicos. O sea, el cortocircuito, como les comenté, una de las ventajas que tienen los transformadores en resina, que al estar todos compactos embebidos en esa resina, la resistencia a los cortocircuitos es muy elevada. Seguimos con los defectos a tierra. Este es uno de los temas más polémicos, ¿no? Y vemos que los defectos a tierra pueden producirse entre partes del devanado de baja tensión y las masas más cercanas, la envolvente, trenzas de masas de los cables de media tensión, etc. O entre el arrollamiento de alta y el núcleo de alta tensión y el núcleo del transformador. Si recuerdan que vimos que en el caso de los transformadores siempre se colocaba la bobina de baja tensión internamente, o sea, lo más cercana al yugo o el núcleo del transformador. Obvio, esto garantizaba que entonces cuando monte la bobina de media tensión o de alta tensión abrazando a este devanado de baja, ya la distancia de salto de alta tensión al núcleo está superado por los aislamientos y por el espacio que ya cubrió el devanado de baja tensión. Ahora, como todo cortocircuito puede causar la destrucción del transformador, la amplitud de la corriente de falla depende del régimen de neutro de las redes aguas arriba y aguas abajo. O sea, vimos en la conferencia de supresores las características de puesta a tierra del neutro. Esto es definitorio a la hora de analizar los defectos a tierra. En caso de un defecto entre arrollamiento y masa, su amplitud depende también de la posición dentro del arrollamiento. En una conexión en estrella, la corriente a tierra varía entre 0 a un valor máximo, según la falla que se produzca en la extremidad del neutro o en las fases del arrollamiento. En un acoplamiento en triángulo, las corrientes de tierra varían dentro de un 50 y un 100% del valor máximo, según que el efecto se produzca en el centro o en el extremo del devanado. Cuando hablamos de sobreflujo, el transformador, al momento de conectarse a la red, ya establece un flujo tanto en condición de vacío o carga. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde que usted el transformador lo conecta a la red, ya él está tomando corriente de vacío para generar el campo magnético que concatena entre el devanado primario y secundario. Si no tiene carga, no obstante, hay corriente de vacío, porque ya el devanado primario con su impedancia hace que circule una corriente y esa es la característica magnética del material o la característica del lazo histerésico como se conoce. El sobreflujo corresponde a la explotación del transformador a una tensión anormalmente elevada que genera pérdidas excesivas en el hierro, causando calentamientos importantes y armónicos que presuponen riesgos de resonancia. Es decir, cuando hablamos de una tensión por el lado primario que supere la nominal, ya estoy trabajando con, en primer lugar,
mayores pérdidas de acero. Recuerden que las pérdidas de acero son fijas en un transformador, por lo tanto ya con eso tengo inclusive la situación del aumento de la pérdida de eficiencia por el incremento de las pérdidas de vacío. Ahora bien, retomando el fenómeno de los armónicos en la red. Las redes de baja tensión y media tensión están sometidas cada vez más a elevados contenidos de armónicos de corriente y de tensión que lo polucionan o contaminan. Estos armónicos están generados por cargas no lineales cada vez más presentes en lo que es la conformación de una instalación. Ya habíamos relacionado parte de ellas, aquí solamente estamos incluyendo también la iluminación. Recuerden que dependiendo de la fuente de luz también podemos encontrar luminarios que generan armónicos, y aquí se está viendo una forma de onda de la tensión sinusoidal como la corriente es no sinusoidal. Esa es una curva típica de corriente no sinusoidal. Ahora, dentro de los armónicos en la red, las soluciones preventivas básicas posibles para atenuar los efectos de los mismos consisten en: primero, posicionar las cargas contaminantes al principio de la red. Segundo, reagrupar las cargas contaminantes. Tercero, reparar las fuentes de alimentación. Cuarto, utilizar transformadores con grupo de conexión especial. Eso es una buena práctica a la hora de diseñarse el transformador, si ya se conoce de antemano el tipo de carga que tiene la instalación. Disponer inductancias en la instalación y elegir un esquema de conexión a tierra adecuado. Ahora, el sobredimensionamiento del transformador desde un punto de vista térmico. Los transformadores deben ser sobredimensionados para tener en cuenta las corrientes de armónico que generan pérdidas especiales suplementarias y no aportan potencia útil. Ese concepto tiene que quedar claro, que las pérdidas que se producen por corrientes armónicas solamente lo que están es cargando el transformador, generando pérdidas y cuadrado por R, o sea, efecto Joule, más no aportando potencia al sistema. Y en el caso de los documentos que definen para los transformadores en aceite y secos de distribución ya instalados con coeficientes de reducción de potencia determinados a partir de la tasa y rango de los armónicos de corriente. Es decir, si ya es un transformador que a partir de una etapa de funcionamiento de él se incrementó las cargas no lineales, entonces lo que hay que valorar qué porcentaje de carga se le puede trabajar a este transformador de forma eficiente, porque indudablemente ya no va a ser el mismo estatus. Ahora, en cuanto a las otras recomendaciones que se decían, están los grupos de conexión. Otra solución preventiva que puede aplicarse a los transformadores consiste en utilizar transformadores con acoplamientos especiales, o sea, conexiones especiales, ya que en algunos grupos de conexión tienen la propiedad de suprimir ciertos rangos de armónicos. Por ejemplo, la conexión delta estrella delta frena armónicos de orden 5 y 7. La conexión delta estrella frena a los armónicos de rango del tercero. Los armónicos circulan por cada fase y se cierra en el neutro del transformador, y la delta sirve como un filtro armónico. Ese es uno de los temas que hemos planteado. Hoy por hoy en México se migra a la conexión estrella-estrella, donde allí, si usted no pone un tercer devanado, entonces la contaminación de armónicos a la red será considerable. Como definición del factor K, se tiene que es un factor opcional que puede ser utilizado en transformadores, indicando la capacidad del mismo para manejar corrientes no sinusoidales. Este factor K está en función de la corriente de armónicos por unidad en valor efectivo para la armónica del orden que usted quiera compensar, y H corresponde al orden de la componente de armónica
a través de esta ecuación es que a la hora de hacer el diseño se considera el factor K para dimensionamiento de devanados, dimensionamiento de los aislamientos y por supuesto finalmente también de quien, si en el caso de un transformador en aceite, tiene que también rediseñar las dimensiones del tanque. Ahora, aquí se relacionan los diferentes factor K en función del tipo de carga alimentar. Está desde el factor K4, factor K13, hay factor K20, inclusive hay factor K40. El objetivo, como les decía en la ecuación anterior, del factor es considerar el sobredimensionamiento del transformador a partir de que cuando se diseñe el modelo térmico del transformador no existan daños por aumento de la temperatura de corrientes de armónicos que no estaban considerados anteriormente cuando se hacía un diseño de un transformador sin factor K. Ahora, implicación del sobredimensionamiento. Esta solución de sobredimensionamiento solo puede ser contemplada cuando es conocida la contaminación de armónicas que hay en la instalación y transmitir al fabricante, o sea, solicitar el diseño con el factor en función de los tipos de carga que va a tener. Ahora, considerar el sobrecosto de un transformador dimensionado con dicho factor K puede variar entre el 30 y el 60% de las márgenes de las potencias comprendidas entre el 15 y 500 kVA. Es decir, la implicación de considerar las armónicas en un transformador va directamente o golpea directamente sobre el precio del transformador. Ahora, el sobredimensionamiento del transformador es una de las soluciones. La otra es la colocación de sistemas de filtro para proteger en la instalación, que eso sale del objetivo de lo que estamos platicando hoy, pero habría que evaluar qué tipo de filtro requiere la instalación para compensar los armónicos. Ahora, los siguientes resultados fueron tomados de una edificación de pura oficina donde las cargas contaminantes eran equipos de cómputo, UPS, variadores de velocidad y todo lo que correspondía al equipamiento de ventilación e iluminación. Aquí se ve la muestra de la característica de corriente sin filtro, que es la roja. Ahí se aprecia la fuerza del tercer armónico, bien, sobre el armónico fundamental, y ya con un filtro, fíjense cómo se regresa un poco al comportamiento de una corriente senoidal, aunque aún subsisten al contenido de armónico en la misma, en la color verde. Sin filtrado, la distorsión de la corriente resultante que alimenta la instalación estaba en el orden del 40%. Esto obligaba al sobredimensionamiento del transformador para evitar las pérdidas excesivas y la alta distorsión de la tensión. Disponiendo del filtro híbrido, el efecto acumulativo de la corrección del factor de potencia y el filtrado de armónicos permitió la reducción en un 15% máximo de los kilowatts de demanda. Pero ya eso sería entrar en temáticas de calidad de energía, que hay un mundo de análisis de factores para la corrección. Entonces, ¿qué ventaja tenía finalmente el transformador encapsulado? Ahí se relacionan todas las partes constructivas del transformador. Bueno, ante todo, recuerden lo que vimos en la conferencia anterior. Tiene una gran ventaja que la mostramos a continuación en lo mínimo del mantenimiento, lo que requiere muy poco espacio comparado con un aceite, la no emisión de gases tóxicos, que no requiere protecciones contra incendios de forma especial,
y la capacidad de soportar sobretensiones, la capacidad también de soportar las elevaciones de temperatura y la fortaleza mecánica ante los cortocircuitos. La pregunta es, ¿no son afectados por las armónicas? Sí, señor. Cualquier transformador, ya sea en aceite, ya sea tipo seco en barniz o en resina, el comportamiento del transformador va a tener a la hora de diseño que considerarse el factor K que tiene que llevar consigo para poder manejar los perjuicios de las cargas que hemos hablado, ¿no? O sea, el objetivo de que hoy habláramos de esta temática era dejar claro que no importa a la hora de hablar de armónicos la tecnología del transformador. El transformador puede dar un buen servicio de forma eficiente, ya sea en resina o sea en aceite. Lo que los lleva a uno a moverse más sobre uno u otro son estas características que hemos manejado desde un inicio en la primera presentación. Esto es en esencia solamente que tuviéramos un criterio a solicitud de varios participantes en los webinars de qué era el factor K y qué implicación tenía. Bueno, las implicaciones ya vimos. Una es el diseño del transformador de forma tal de que las dimensiones del mismo garanticen seguir entregando la potencia de placa, o sea, si es de 500 kVA, de 500 kVA, más, sin embargo, el diseño de sus enrollados para tener la capacidad de soportar las pérdidas por corrientes de armónicos que no generan potencia útil, entonces hay que considerarlo a la hora de diseñar. O sea, es un tema de sobredimensionamiento. ¿Cómo dentro del transformador? ¿Qué modificaciones habría que hacer? Bueno, esas son, como digo yo, know-how de fábrica, que lo que se debe basar uno es en evaluar primero los ductos de ventilación que vimos en la conferencia anterior, o sea, ductos entre capas para que haya mayor posibilidad de enfriamiento entre las capas de los enrollados. Lo otro es el uso de materiales aislantes que permitan poder manejar estos niveles de temperatura, y uno muy importante, la sección de los conductores. ¿Para qué? Para garantizar que pueda trabajar con niveles de corriente superiores a la que daría del cálculo de los kVA y la tensión nominal. Entonces, hasta aquí era el intercambio sobre la temática de transformadores. Ojalá haya sido de utilidad como base del conocimiento para alertar que cuando se está trabajando con cargas tipos no lineales hay que considerar el factor K para el diseño del transformador. Muchas gracias, los esperamos en las próximas semanas en función del calendario que tenemos publicado para el mes de julio. Gracias.